Bueno, soy Kiko, vivo en el Pirineo aragonés, en un pueblo que se llama Aragüés del Puerto. No nací aquí, nací en Madrid. Y quien me llevó a vivir aquí fue mi compañera, que ella me transmitió la importancia de recuperar el mundo rural popular tradicional, o los restos que quedan de ellos, y dedicar nuestra vida al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía. Y en esas estamos. ¿Qué me hizo salir de Madrid, en donde yo me he criado y he tenido toda mi infancia? Pues lo que me hizo salir fue comprender que el verdadero espíritu de Iberia, de los pueblos de Iberia, la multitud de pueblos de Iberia, de sus diferentes conjuntos humanos, es lo rural, la relación con los animales, con las plantas, la convivencia, el colectivismo, la propiedad comunal, la horizontalidad, el amor, la amistad, las montañas. El 40% de nuestra península son montañas con fuertes pendientes. Comprender ese espíritu, esa idea de Iberia, nos ha hecho ser lo que somos hoy, ser lo que hemos sido siempre, y es la cosmovisión interior profunda que nos han transmitido sin querer nuestros padres, a veces inconscientemente, y que está ahí, que nosotros la vamos a transmitir a nuestros hijos. Esa cosmovisión no tiene nada que ver con el Estado, con la jerarquía, con el poder, con la industria, con el ejército, con la ciudad. Tiene que ver mucho más con lo que relata, por ejemplo, Félix Rodrigo Mora en su libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Tiene que ver mucho más con lo que relata Arturo Campión, escritor navarro. Tiene que ver mucho más con lo que hablan Laureano Rubio sobre el mundo leonés, lo que habla tantos historiadores sobre la historia de Cataluña rural, de Castilla, del País Vasco, de Aragón, de Galicia. Eso es lo auténtico de nuestro mundo ibérico, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser de aquí y de estar en un sitio donde tiene unas peculiaridades que le hacen ser completamente diferente a lo que hemos podido averiguar de otros lugares del mundo. Y os invito mucho a que os esforcéis, abandonéis el hedonismo y dediquéis el tiempo que os queda chiquitín ahí, que le quitéis horas al sueño para leer, investigar sobre nuestro mundo rural, popular, sobre el sector primario hoy tan abandonado, sobre qué nos ha llevado hasta aquí, sobre los 7 millones de personas que abandonaron el agro desde el 53 al 78. Que investiguéis, que comprendáis de dónde venimos y qué somos, porque somos seres con historia. No somos simplemente un estómago o un cuerpo. Tenemos un espíritu y tenemos que cultivarlo y no olvidarnos de ello. Y en cuanto la gente vaya comprendiendo eso, yo auguro que habrá una enorme presión por irse a vivir a zonas rurales, por ir a repoblarlas, porque todavía conservan esa energía de nuestros antepasados, todavía, aunque están extremadamente ya erosionados y destruidos. Necesitamos de nuevo adorar a los árboles, necesitamos de nuevo respetar a los animales, necesitamos comprender la montaña, el monte y todo lo que influye en su idiosincrasia. Necesitamos comprender la cosmovisión que nuestro mundo rural nos legó y que todavía la podemos comprender, y necesitamos combatir a las fuerzas que hoy van contra todo esto, que son sobre todo el Estado y el capitalismo. El capitalismo se resume en dos vicios, que ellos no consideran vicios, los que lo defienden, que son el egoísmo y la codicia. El egoísmo y la codicia junto con la competitividad. ¿El Estado qué es? A su vez, la voluntad de poder, la voluntad de dominar sobre un igual.
Esto no existía en nuestro mundo rural, que fue una combinación de cristianismo primero y de mundo pagano. Aquí tenemos una cosa muy curiosa en la península, que es una fusión entre el movimiento Bagauda en el siglo V, que sobre todo se movía en esta zona en la que nos encontramos actualmente, en lo que es la Euskal Herria histórica, y el movimiento donatista en el norte de África, que ambos influyeron enormemente en la actual cultura ibérica. Termino ya de contarte. Y estos dos movimientos, el movimiento donatista fue una negación a la estatalización del cristianismo, cuando en el siglo IV Roma no puede controlar el movimiento popular que surge, que era antimilitarista, antiestatal, asambleario, iglesia significa asamblea. Surge en negación de esta estatalización. Roma se da cuenta que tiene que integrar a la oposición y hace el cristianismo oficial y lo destruye con las últimas persecuciones, y se crea un movimiento antiestatal que se llama el donatismo, que influye muchísimo en la península ibérica y que se junta con el movimiento Bagauda. Nuestra península ibérica es un lugar extremadamente peculiar, porque también hemos tenido la posibilidad de estudiar otros territorios que no son la península ibérica, y comparamos, y nuestra península es muy peculiar. Aquí hemos vivido un cristianismo y un movimiento antirromano muy fuerte, que se fusionan. Hay un paganismo antirromano y un cristianismo antiestatal que se fusionan y hacen nacer en el siglo VII-VIII nuestro mundo rural popular tradicional. Nosotros hoy aquí, en el pueblo donde nos encontramos, tenemos un rebaño de cabras y pastamos todo el rato en tierras comunales. Pues bien, ¿de dónde surgen esas tierras comunales? Esas tierras comunales surgen del siglo VIII, como acabo de decir, y vienen sobre todo de una reflexión, que es: si queremos convivir en un sitio pequeño que no sea un infierno, y queremos llevarnos bien entre nosotros, tenemos que abolir la propiedad privada de los medios de producción y tenemos que buscar la concordia entre nosotros. Por eso tenemos que abolir las lindes y el conflicto de las lindes. Así que se crea el comunal, que hace 200 años llegó a ser el 90% de la tierra de este país de países. Y es increíble que nosotros todavía sigamos pastando en él. Hace nada me decía una señora de aquí que, a diferencia de los andaluces, nosotros no tenemos amo, porque las tierras son de todos. Aunque es verdad que se han desnaturalizado y hoy pertenecen al ayuntamiento, que no es la generalidad de los vecinos, puesto que la generalidad de los vecinos son estos reunidos en asamblea, lo que antes se llamaba concejo abierto, o en el País Vasco Batzarre. Bien, ¿qué autores nos han influido? ¿Qué escritos nos han abierto los ojos? Pues ante todo debo decir que ninguno, sobre todo mis amigos, las reflexiones que hemos tenido juntos. Pero es verdad que luego filósofos como Heleno Osaña, o Félix Rodrigo Mora, o Mijail Bakunin, o multitud de historiadores que historiografían localidades y cosas pequeñas, pues toda esa amalgama nos ha permitido comprender la importancia de que dediquemos, cuantas más personas mejor, nuestra vida a la recuperación del mundo rural popular tradicional, hoy extinto, pero que podemos recoger lo positivo de estas tradiciones para encarar el futuro con mayor probabilidades de éxito. ¿Quién hoy se enfrenta radicalmente a todo esto que acabo de decir? Pues los que, en vez de sentirse herederos como nosotros del mundo rural, se sienten herederos de Roma, del Imperio Islámico, de los estados liberales del siglo XIX, que hoy no son más ni menos que el pensamiento urbano, el progresismo, el Estado y el capitalismo.
en comprender que con estos poderes no hay recuperación de lo que a nosotros nos interesa, no hay recuperación de la amistad, del amor, de la convivencia, del colectivismo agrario, del comunal y de un sector primario humilde, pequeño, respetuoso con los animales y con el medio, en contacto con la montaña y con una espiritualidad potente, pues no lo hay. Entonces, animaros a que leáis, a que dediquéis vuestra vida, todos los ratos pequeños que tengáis, os esforcéis, le quitéis horas al sueño para dedicarlo a leer y que os sumerjáis, que penséis por vosotros mismos. Tampoco es recomendar los mismos autores que me he leído yo, sino que no os abandonéis a la desidia y pongáis el esfuerzo como valor supremo. Eso es el consejo que más puedo transmitir a los que me escuchan. Entonces, ánimo y adelante. Planteemos el esfuerzo y la convivencialidad y la mejora personal, la moralidad como guías de nuestra vida y adelante. Hoy la despoblación es rampante en todos los lugares más alejados de las grandes concentraciones urbanas en nuestra península ibérica, pero eso no significa que el pensamiento urbano, el progresismo, la estatalización, las ideas hayan colonizado todo el campo. Con la muerte de los últimos abuelos ya hay una urbanización total de la vida rural. La gente tiene los mismos hábitos que pueda tener en el centro de una gran megalópolis. Solo que el paisaje cambia y cambia el escenario. La ganadería y la agricultura está cambiando a toda velocidad. La industrialización, la concentración y la intensificación hoy lo son todo, y lo pequeño está desapareciendo, salvo casos excepcionales que le da mucho bombo a la prensa para aparentar que hay, pero no hay. Entonces, vivimos una situación de emergencia en la que o nos ponemos manos a la obra o vamos a tener graves problemas de despoblación, de alimentación y de convivencia. Entonces, ¿qué más deciros sobre la actual situación del mundo rural? Pues que necesita gente valiente y esforzada que vengan a trabajar y a doblar el lomo, a vivir con poco y aguantar el dolor que supone el esfuerzo diario. Nosotros somos pastores de cabras y de ovejas y tenemos una forma extensiva de cuidarlas. Salen al monte casi todos los días, menos cuando en invierno nieva muy fuerte y hay lluvia con frío, entonces se quedan en la cuadra comiendo heno. Y pastamos en comunal. ¿De dónde viene el comunal? El comunal, sobre todo, es una idea fruto de dos movimientos que influyen con potencia en la península ibérica. Es el movimiento Bagauda, que se mantiene en esta zona como resistencia al Estado romano. Adoraban a los árboles, se reunían bajo los árboles. Sobre todo tenemos los testimonios del historiador Salviano de Marsella, que ahora vamos a publicar un libro con unos amigos sobre él y sus escritos. Y el cristianismo, no confundir con la Iglesia Católica, el primer cristianismo, que sobre todo era antiestatal, era antirromano. A Roma la consideraba la bestia maligna que venía a esclavizar a la gente y a hacerla sierva del individualismo, de la avaricia, de la codicia, ¿no?
Bien, pues ese cristianismo era el donatismo, que en el siglo IV se rebela contra las corrientes integracionistas dentro del movimiento romano, que se querían integrar con Roma. El movimiento donatista se levanta en armas contra Roma porque viene a decir que el Estado y la voluntad de poder es lo más anticristiano que hay, es decir, el querer mandar sobre un igual. ¿Por qué? Porque si hay jerarquía no puede haber amor al prójimo, que es la idea fundamental del cristianismo. Entonces aquí en la península se fusionan esas ideas paganas del movimiento Bagauda que os he hablado con este cristianismo y crean un movimiento paralelo al desarrollo de las monarquías cristianas, o católicas más bien decirlo, a la nobleza y al clero. Un movimiento paralelo que es el mundo rural popular tradicional, que está organizado por los concejos abiertos, por el comunal, por el colectivismo agrario, por el derecho consuetudinario, por los fueros, que sobre todo es poderoso en el norte de la península ibérica y que se va extendiendo según la reconquista contra el Imperio Islámico. Sobre todo se caracteriza por su respeto enorme a la libertad individual, su cuidado de los bosques y su respeto a los árboles. Son sociedades muy pastoriles y muy convivenciales, sobre todo son convivenciales. Todavía quedan restos de aquella sociedad, aunque muy poquitos, y creo que es fundamental estudiarlas y hacerlas nuestras para encarar el futuro. El futuro va a tener que ser en el ámbito rural y yo animo a la gente a que se dé cuenta de esto y empiece a dedicar sus energías a aprender agricultura, a aprender pastoreo, a aprender artesanías y con lo que tenga empiece a vivir en el campo y empiece a organizar la resistencia. Descubrí que había mucho más mundo aparte de las ciudades y fui descubriendo que el verdadero sentido de nuestro pueblo, de pueblos, nuestro pueblo ibérico, por llamarle de alguna manera, ha sido la ruralidad, no la ciudad. La ciudad ha sido donde vivían las élites, no el pueblo. Por lo tanto, hoy estamos en una situación completamente contraria a lo que son nuestros valores y nuestros principios más históricos, más de nuestra espiritualidad ibérica. ¿Por qué nos hemos ido yendo de la ciudad? ¿Por qué, en mi caso personal, fui y he hecho lo que he hecho? Pues porque fui leyendo autores que me fueron abriendo los ojos, porque fui hablando con Afri, que es mi compañera, que me fui explicando un montón de cosas, porque aprendía mucho más por mí mismo leyendo las bibliotecas que en la universidad o en el colegio, porque vi que el hedonismo, las drogas, el alcohol era una herramienta que nos lanzaba el Estado como un anzuelo para que picáramos y nos volviéramos serviles y domesticados y obedientes, y nos dimos cuenta que la ciudad era un sitio de degradación donde, y lo es, donde el egoísmo, la codicia, la competencia, la falta de comunidad, la atomización social, hoy la depresión y el consumo de psicofármacos y ansiolíticos estaba a la orden del día y está a la orden del día, y que no era un lugar donde pudiéramos plantear un desarrollo nuevo pero viejo, tradicional en realidad, porque es lo mismo. No queremos hacer nada nuevo, queremos hacer lo mismo que hicieron en el mundo rural popular tradicional, que es recuperar los valores de la amistad, del compañerismo, de la comunidad vecinal, de el contacto con el medio natural, el trabajo con las manos, volver a dignificarlo, y el esfuerzo, el rechazo a
al egoísmo y la codicia, y por lo tanto al capitalismo, son sus dos valores primordiales. Y la vinculación tremenda a nuestros antepasados es la que ha motivado toda nuestra actividad. Gracias a pensadores y filósofos como Eleno Saña, como Bakunin, como Félix Rodrigo Mora, como Miguel Amorós y tantos otros, hoy podemos tener esa vinculación con nuestros antepasados y podemos comprender mejor el mundo donde vivimos y podemos plantear alternativas que planten cara a lo que nosotros consideramos que es el mal. ¿Por qué yo he acabado aquí? Pues porque sobre todo he hecho el esfuerzo de pensar y de reflexionar, que es un esfuerzo doloroso, angustioso y sacrificado, y que entonces no se suele hacer. La gente no lo suele hacer porque conlleva altas dosis de dolor. Entonces hay muy poquita gente que se esté viniendo al campo, aunque la prensa haga ver lo contrario. Parece, da la sensación de que hay muchos niños rurales, pero en realidad hay muy poquitos. La gente, al revés, está pasando lo contrario en muchos lugares, como por ejemplo aquí en Huesca. Todavía los niños que nacen en los pueblos se están yendo a vivir a la ciudad. Es lo contrario de lo que dice la prensa. Y los datos nos avalan todo lo que estamos diciendo. La despoblación no está haciendo más que avanzar. Hace nada nos ha llegado la noticia de que a los jóvenes que poblaron Fraguas, un pueblo de Guadalajara, en el corazón de la Celtiberia que llaman la Laponia española, porque tiene una densidad menor de población que la Laponia de Escandinavia, pues el gobierno organizado por Podemos y Partido Socialista en coalición les han condenado, les han denunciado primero y los jueces les han condenado a la demolición del pueblo que levantaron durante estos últimos 6 años y que han intentado volver a vivir en comunidad y rehabilitar. Es decir, es todo lo contrario a lo que nos cuentan los medios de comunicación. La despoblación no está haciendo más que avanzar, y comprender que necesitamos dedicar nuestra vida a ideales grandes, pues me ha llevado a estar aquí al pie del cañón, intentando combatir la despoblación, intentando ayudar a la gente que quiera venirse a vivir al campo, intentar mantener vivo ciertas tradiciones que están en peligro de extinción, como el pastoreo extensivo, o lo pequeño, lo artesanal, y es un llamamiento esto que estoy haciendo a que la gente se anime y venga al campo. Bueno, el medio rural ha sido colonizado por lo urbano y ahora mismo todo es muy parecido a la ciudad o casi idéntico. El consumo televisivo es fuertísimo, el índice de depresión también, la soledad, la atomización, la distancia enorme con la naturaleza, aunque paradójicamente se viva en ella, pero aún así es la misma que la ciudad. Y hay un problema en el mundo rural enorme con la vivienda. Hay una cantidad enorme de viviendas vacías o de segundas residencias. Y esto impide enormemente que se pueda repoblar. Por lo tanto, no creo que con reformas ni con pequeños incentivos fiscales, leyes, no sé, se pueda cambiar. Esto necesita otro asunto y lo dejamos para otro día. ¿Qué asuntos necesita? Pero lo que es verdad es que hay un problema enorme con la vivienda. Hay lo que en la ciudad se llama gentrificación, que es que la gente con dinero hace subir, infla los precios al interesarse por unos entornos, por unos pueblos, y expulsa a la población con menos recursos, más pobre. Eso está pasando en los pueblos a tope, con la subida de alquileres o la subida de los precios de la vivienda, y
Y eso lo genera el turismo de fin de semana, y que es la segunda residencia, y el abandono. Sobre todo un régimen de propiedad completamente antihumano. Luego hay otro asunto que influye muchísimo en la realidad actual del campo, que es la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria son el dinero que da el Estado a agricultores y ganaderos. Hoy representan alrededor del 50% del presupuesto de la Unión Europea total, es decir, un montonazo de dinero. Esto genera una intensificación de la producción, es decir, que se fomenta sobre todo lo industrial, porque se te exige una serie de cabezas de ganado mínimas, se te exige mínimas hectáreas, una mínima producción, es decir, y eso mínimo no es tan mínimo, es un buen máximo, o sea, es un monto enorme, que lo que está fomentando claramente es la industrialización orientada al abastecimiento de las grandes ciudades en economías de escala. En la PAC es una especie de proteccionismo que distorsiona los precios reales. Es como un intervencionismo estatal que hace que los precios sean realmente bajos de las materias primas y de los alimentos, que hacen que todo sea una absurdidez. Cosas realmente importantes como los alimentos, que además su producción requiere una enorme inversión de trabajo, valgan tan poco y estén tan poco valorados. La PAC está destrozando el campo. Lleva muchos años destrozándola y se une a la destrucción que realizó el franquismo y a su vez los regímenes anteriores al franquismo. Pero la PAC lo está arrasando todo, está enriqueciendo a unos pocos ganaderos y destruyendo a los pequeños. Y luego hay toda una política que se añade a todo esto, que es la política conservacionista del pensamiento urbano, que es muy curioso porque en esto coincide la izquierda más radical y el falangismo más tradicional. Quien inicia toda la secuela de parques nacionales es el marqués de Villaviciosa, que se inspira en los ingenieros forestales norteamericanos de Yellowstone, que es sobre todo espacios naturales vírgenes sin seres humanos. Este señor marqués asturiano, que es el que crea el Parque Nacional de Covadonga y de los Picos de Europa, lo llevó a rajatabla esta influencia norteamericana y expulsó a toda la gente que vivía en aquellos lugares, y se empezó a extender esta cultura por toda la península ibérica. El franquismo fue el que lo hizo, y además luego lo utilizaba como cotos de caza para las élites. Pero luego en la transición empezó a crearse un movimiento más inspirado por la misantropía y por la ecología profunda y sobre todo izquierdista, que despreciaba muchísimo al ser humano y ensalzaba muchísimo a los animales y la vida natural, y quería lugares prístinos donde poder ir los fines de semana a descansar del trabajo agobiante de las ciudades, y coincide plenamente con el falangismo. Aquí tenemos como izquierda y derecha coinciden y convergen en tener un mundo rural al servicio del urbano sin población rural. Y ahora mismo esa política conservacionista está plenamente activa y tenemos un montón de figuras conservacionistas en las que no se puede hacer nada. Tú, si vives ahí, no puedes cortar una rama, no puedes hacer un huerto, no puedes levantar una casa, no puedes levantar una cuadra, no puedes poner un rebaño, un montón. Y si quieres ponerlo, en algunos casos que te dejen, tienes que hacer una burocracia infernal, que en realidad lo que muchas veces viene a decirte es que no puedes hacerlo porque es tan infernal. Te dicen que sí, pero no. Y todo esto está alimentado por el turismo, que desea estos espacios organizados y preparados, bien limpios y adecuados para su disfrute, para su placer. El turismo, aunque es verdad que está permitiendo a mucha gente del campo vivir y ganar dinero,
a su vez es un cuchillo de doble filo o un regalo envenenado al campo, si quieres decirlo de otra manera. Y el turismo está destrozando el mundo rural. Lo está haciendo de cartón piedra, está convirtiéndolo todo en un sitio sin vida, muerto, pero muy paisajístico. Hay que tener cuidado con el actual movimiento estatal, institucional o de los medios de comunicación de repoblación rural o de combate contra la despoblación. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con estos libros de La España vacía o de Los Últimos, que son libros que han tenido 50.000, 60.000 ejemplares vendidos en muy pocos días? Porque hay que tener cuidado, porque lo que están planteando es dar por muerto un territorio para que puedan venir industrias extremadamente nocivas a asentarse, que no quieren población a su alrededor, a asentarse y empezar a producir materias primas de exportación. Un ejemplo claro son las granjas de cerdos. Que están surgiendo como setas, o la industria agrícola, los monocultivos, ¿no? La industria de cerdos en intensivo destruye la dignidad de los animales, los explota hasta límites increíbles, además juega con nuestra salud porque les dan agua con antibióticos o les ponen antibióticos en vena de una manera extremadamente abusiva que permite a las bacterias irse adaptando e ir combatiendo el efecto de los antibióticos, y si estas bacterias saltan a los seres humanos pues pueden provocar grandes epidemias y estamos a las puertas de que esto ocurra. Y esto lo está fomentando el Estado. Tenemos el ejemplo de Soria y cómo acaban de aprobar una granja, si es que se puede llamar así, de 20.000 vacas de leche que va a producir tanto excremento en un año como 4 Madrides juntos, 4 ciudades de Madrid juntas. Entonces todo esto concentrado pues contamina aguas, genera más despoblación, a su vez requiere infraestructuras enormes que tienen un impacto ambiental gigante y sobre todo se apoyan en una cosa increíble que es la inmigración. La inmigración como nuevo mercado de esclavos que beneficia al Estado y al capital. La izquierda se equivoca en su análisis de la inmigración, se equivoca rotundamente, parte de un buenismo y de un falso moralismo y no entiende que lo que hoy nos encontramos es un tráfico de esclavos. Valga como ejemplo que los primeros que se opusieron y levantaron la voz contra las leyes antimigratorias de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, fueron las grandes multinacionales. Fueron las primeras que se le echaron encima diciendo que ellos necesitan, lo decían indirectamente y políticamente correcto, decían, pero lo que venían a decir es: necesitamos seres humanos baratos a los que es poder explotar, con los que poder enriquecernos, con los que poder presionar a los nativos a bajar sus sueldos y con los que poder aculturizar al pueblo donde arriban esos inmigrantes y poder crear conflictos entre las personas para seguir con la doctrina del divide y vencerás y a su vez destrozar a los países emisores de inmigrantes, enriqueciendo a los países que acogen, y todas estas reflexiones no están. Es más, se tiene a la inmigración como algo positivo porque hay una visión neocolonialista, le llamaría yo, esto está en la gente de Podemos, que vienen a decir que necesitamos a la inmigración porque ellos nos van a pagar las pensiones o nos van a cuidar de mayores y tal, porque como aquí no tenemos hijos, pues ellos van a ser... Esto es una visión rapaz, es una visión neocolonialista, es una visión falsamente antirracista y falsamente acogedora, y que promociona la esclavitud y el régimen de esclavitud muy similar a lo que vivió la Roma imperial
de hace 2000 años. Y volviendo al tema, las industrias ganaderas son las que más se aprovechan de esta inmigración y las que más están creando un mundo terrible en el campo. Y hay que hablar de otra cosa, y es que persiste la idea de nuestro mundo rural como un lugar de palurdos, de catetos, de gente atrasada, que no tenía cultura, y es todo lo contrario. Yo recomiendo leer mucho los libros de Félix Rodrigo Mora y sus investigaciones sobre el mundo rural popular tradicional, que vienen a cuestionar esta idea progresista, sobre todo que ha estado en el seno de la izquierda, que nos han enseñado desde chiquititos y que es completamente mentira, además de súper indigna. Entonces, ¿cómo decirlo? Este rechazo a la cultura popular pues permite traer a toda esta inmigración, porque no hay ningún sentido de amor a lo propio. Entonces, da igual quién esté y cómo esté a los que controlan la realidad, al poder constituido. Y estamos a las puertas de una aculturación o de un cambio cultural a través del movimiento masivo de seres humanos. Y es una cosa muy triste, porque que los pueblos sobrevivan con su propia cultura, yo creo que enriquece a todos y mejora la diversidad y las formas de cosmovisión, de entender el mundo, que las necesitaremos para el futuro, y que se pierdan, pues es una gran pérdida.